esposo me abofeteó en la cara porque no había comida en la mesa. Me gritó: «Cocina rápido, mujer inútil». Yo simplemente me quedé en silencio y entré a la cocina durante 20 minutos. Cuando regresé llevando una bandeja cubierta, ellos pensaron que era un platillo delicioso, pero cuando se levantó la tapa, el contenido no era comida, sino un boleto directo al infierno terrenal para todos ellos. Antes de que comience esta historia, por favor escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias cada vez más interesantes. El reloj de pared en la sala marcaba las 11:10 de la noche. El ambiente afuera de la casa se sentía completamente silencioso. Solo se escuchaba el sonido de las llantas de mi auto rozando el asfalto del estacionamiento. Mi cuerpo se sentía completamente destrozado. Todo el día había pasado en la oficina lidiando con pilas de documentos de auditoría que debían estar listos antes de la fecha límite de la mañana siguiente. Mi cabeza palpitaba con dolor, como si hubiera un martillo golpeándola repetidamente. Sin embargo, me obligué a sonreír levemente, imaginando la cama suave que me recibiría en unos momentos. Solo quería darme un baño con agua caliente y dormir sin interrupciones. Apagué el motor del auto y caminé tambaleándome hacia la puerta principal. Las llaves de la casa tintineaban en mi mano, que temblaba ligeramente por el cansancio. Cuando la puerta se abrió, el aire frío del aire acondicionado golpeó mi rostro de inmediato. ¡Qué extraño! Normalmente las luces de la sala ya estaban apagadas a esa hora, pero esta vez todas las luces brillaban intensamente. Mi presentimiento se tornó malo de repente. Mis pasos se detuvieron en el umbral de la puerta cuando vi a 3 figuras sentadas en el sofá de la sala con miradas difíciles de interpretar. Sergio, mi esposo, estaba sentado en el centro con las piernas cruzadas de manera arrogante. A su derecha estaba doña Carmen, mi suegra, quien me miraba con ojos afilados llenos de juicio. Mientras tanto, a su izquierda, Sofía, mi cuñada, jugaba con su teléfono, aunque de vez en cuando me lanzaba miradas con una sonrisa cínica. Antes de que pudiera siquiera saludar, Sergio ya se había puesto de pie y caminaba con pasos largos hacia mí. Su rostro estaba rojo de ira, su mandíbula tensa. Podía ver las venas de su cuello sobresaliendo, señal de que sus emociones estaban al límite. «Cariño, acabo de llegar». Esa frase no había terminado de salir de mi boca cuando una bofetada fuerte aterrizó en mi mejilla izquierda. ¡Plas! El sonido fue tan fuerte que rompió el silencio de la noche en aquella sala. El ardor y el calor se extendieron inmediatamente por mi rostro. Mi cabeza giró hacia un lado por la fuerza del golpe. Me quedé paralizada en mi lugar. El cansancio que antes agobiaba mi cuerpo pareció desvanecerse, reemplazado por una sorpresa extraordinaria. Mi mano derecha temblaba mientras sostenía mi mejilla que comenzaba a adormecerse. Miré a Sergio, tratando de encontrar un poco de arrepentimiento en sus ojos, pero no había nada. Solo había un destello de ira que explotaba. «Mira qué hora es, maldita cualquiera», Sergio gritó justo frente a mi cara. Su saliva incluso salpicó mi velo. «¿Quién te crees que eres para llegar a esta hora? Andas vagando por ahí mientras tu esposo está en casa». Traté de contener las lágrimas que presionaban por salir. «Cariño, estuve trabajando hasta tarde. Tú sabes que es fin de mes. Mi trabajo está en su punto más alto. También te envié un mensaje esta tarde». Respondí con voz temblorosa, pero tratando de mantener la calma. No quería parecer débil frente a ellos. «Excusas», interrumpió doña Carmen con voz chillona. La mujer de mediana edad se levantó del sofá y señaló mi cara con el dedo. «¿Qué clase de esposa eres tú? Todos nosotros hemos estado sentados aquí, muriéndonos de hambre durante 1 hora. No hay comida en la mesa del comedor. Las ollas están vacías, el refrigerador solo tiene agua fría. ¿Acaso quieres que mi hijo se muera de hambre?» Sofía se unió a los comentarios sin quitar la vista de la pantalla de su teléfono, como si yo no fuera más importante que lo que veía en sus redes sociales. «Ten un poco de conciencia, Valentina. Sergio está cansado después de estar en casa todo el día».
¿Cómo es posible que su esposa regrese del trabajo sin traer comida ni cocinar y llegue con las manos vacías? ¡Qué inútil! Los miré a cada uno de ellos. A Sergio, que seguía empleado, sí, pero llevaba meses colgando de un hilo, con rumores de auditoría y cuentas que no cuadraban. Por eso pasaba el día en casa fingiendo que trabajaba y diciéndoles a los vecinos que estaba emprendiendo un negocio. A doña Carmen, que cada mes exigía una cuota de gastos de miles de dólares, pero nunca levantaba un solo plato sucio en esta casa. Y a Sofía, una chica de 25 años cuyo trabajo consistía en dormir, comer y comprar en línea con la tarjeta adicional de mi cuenta. Todos ellos vivían de mi sudor. Todos ellos respiraban bajo el techo de una casa cuyas cuotas pagaba yo, mes tras mes. Y ahora me gritaban porque había llegado tarde para cocinarles la cena. «¡Rápido, ve a cocinar, mujer inútil!», gritó Sergio de nuevo, esta vez empujando mi hombro bruscamente hasta que me tambaleé hacia atrás y choqué contra el estante de zapatos. «No salgas de la cocina hasta que haya comida deliciosa en la mesa. Y cuidado, si no sabe bien, el plato volará hacia tu cara». Respiré profundamente, tratando de calmar la oleada de ira que comenzaba a quemar mi pecho. Quería gritar, vomitar toda la frustración que había reprimido durante tanto tiempo. Quería echarlos en ese mismo momento. Pero no, las emociones solo arruinarían mi plan. Necesitaba calma para devolverles el golpe de la manera más dolorosa posible, una venganza elegante que nunca olvidarían en toda su vida. Me enderecé y arreglé mi velo que estaba un poco desordenado. Miré a Sergio directamente a los ojos. Ya no había miedo ni tristeza en mi mirada. Solo había una mirada fría y vacía. «Está bien», dije en voz baja pero firme. «Tienen hambre, ¿verdad? Esperen 20 minutos. Les prepararé un platillo especial, el más apropiado para ustedes esta noche». Sin esperar su respuesta, pasé junto a Sergio, ignorando la mirada de desprecio de doña Carmen y la risa burlona de Sofía. Caminé directamente hacia la cocina, el lugar donde usualmente pasaba horas sirviéndolos como una criada, pero esta noche sería diferente. Esta noche, esta cocina no produciría el aroma de comida deliciosa. Esta noche, esta cocina se convertiría en el lugar donde prepararía su destrucción. Al llegar a la cocina, cerré la puerta herméticamente. Apoyé mi espalda contra la puerta, cerré los ojos por un momento para reunir fuerzas. El ardor en mi mejilla todavía se sentía, pero el dolor en mi corazón era mucho más torturador. Durante 5 años de este matrimonio, siempre traté de ser una esposa devota. Cerré los ojos ante la pereza de Sergio. Toleré las quejas constantes de doña Carmen y cedí ante las travesuras de Sofía. Pensé que con paciencia ellos cambiarían. Resultó que estaba muy equivocada. Mi paciencia solo alimentó al monstruo dentro de ellos. Se volvieron más codiciosos, más crueles y más descarados. Abrí los ojos. Las lágrimas que antes había contenido ahora se habían secado. No tenía sentido llorar por humanos parásitos como ellos. Caminé hacia el cajón en la esquina de la cocina, el lugar donde guardaba objetos importantes que había escondido durante todo este tiempo. Ya era suficiente. Este drama de hogar tenía que terminar esta misma noche. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar resonaba intencionalmente fuerte. Tac, tac, tac. El ritmo llenaba la cocina, atravesando las paredes hasta llegar a la sala. Sabía exactamente lo que estaban pensando allá afuera. Seguramente estaban sonriendo satisfechos, sintiéndose victoriosos porque habían logrado someterme una vez más. Seguramente pensaban que la esposa tonta estaba asustada y se apresuraba a cortar cebolla o carne para satisfacer sus estómagos mimados. Sin embargo, sobre la mesa de la cocina no había ni un solo ingrediente de comida tocado. El cuchillo grande solo lo golpeaba contra la tabla vacía repetidamente. Esto era parte del espectáculo. Quería que se sintieran en la cima, lo más alto posible, antes de dejarlos caer al abismo más profundo. Mientras continuaba haciendo ese ruido falso, mi otra mano estaba ocupada preparando el verdadero platillo.
Tomé una bandeja grande de plata que normalmente solo se usaba durante las fiestas o reuniones familiares importantes. La bandeja brillaba bajo la luz de la cocina. Encima de ella no coloqué platos con arroz ni guarniciones. No había estofado, no había sopa de pollo, no había verduras salteadas que ellos solían exigir. En su lugar, saqué una carpeta gruesa del cajón secreto debajo del fregadero. Una carpeta que había preparado desde hacía 3 meses, esperando el momento adecuado para sacarla. Abrí la carpeta y saqué 3 documentos importantes de su interior. Primero, el certificado de propiedad de esta casa. Antes, esta casa se compró con mis ahorros. Sin embargo, Sergio me obligó a poner su nombre para que se sintiera valorado como cabeza de familia. Pero el mes pasado, después de pagar la última cuota con mi bono anual, tramité en secreto el cambio de nombre completamente a mi nombre. El proceso fue complicado y costoso, pero afortunadamente tenía un notario conocido de confianza que trabajó rápido sin que Sergio lo supiera. Este documento era la prueba de que cada ladrillo, cada baldosa y cada centímetro de tierra en esta casa era mío. Segundo, la demanda de divorcio. Este papel ya estaba completo con mi firma sobre el sello oficial. Su contenido detallaba todas las razones del divorcio: violencia verbal, violencia física que acababa de ocurrir y que afortunadamente quedó grabada en la cámara de seguridad que había instalado hace una semana en la sala, y abandono económico. Estaba harta de mantener a un hombre que solo sabía dar órdenes. Tercero, una pila de estados de cuenta bancarios tan gruesa como un cuaderno. Allí ya había marcado con resaltador de colores brillantes cada transacción que salió de mi cuenta para financiar el estilo de vida de ellos, las cuotas del auto de Sergio, el dinero mensual para gastos de doña Carmen que ella usaba para sus reuniones de señoras presumidas, las facturas de la tarjeta de crédito de Sofía para comprar bolsos y zapatos de marca, hasta el dinero para cigarrillos y gasolina de Sergio. Todo estaba registrado meticulosamente. La cantidad era astronómica, suficiente para comprar una casa modesta en las afueras de la ciudad. Esta era la prueba irrefutable de que yo era el sostén de esta familia, no Sergio. Organicé los 3 documentos cuidadosamente sobre la bandeja: el certificado de propiedad en el centro, la demanda de divorcio a la izquierda y las pruebas de transferencias a la derecha. Luego lo cubrí con una campana de plata brillante, esas tapas elegantes para comida. Perfecto. Desde afuera, esto parecía un servicio de cena lujoso estilo restaurante de 5 estrellas. Miré mi reloj. Exactamente 20 minutos habían pasado. Era hora de que comenzara el espectáculo principal. Levanté la bandeja con ambas manos. Su peso no era nada comparado con la carga de vida que había soportado durante todo este tiempo. Sin embargo, sentía que esta era la carga más hermosa que jamás había llevado. Respiré profundamente, puse una expresión facial neutral sin emociones y empujé la puerta de la cocina para abrirla. En el comedor, los 3 ya estaban sentados mansamente alrededor de la mesa. Sus rostros se veían impacientes. Las cucharas y tenedores ya estaban en sus manos, listos para devorar cualquier cosa que yo sirviera. Cuando me vieron salir llevando la bandeja grande cubierta, los ojos de doña Carmen brillaron. «Así me gusta», se burló doña Carmen mientras acomodaba su posición en la silla. Una esposa debe ser diligente. No solo ganar dinero, sino que el estómago del esposo y de la suegra también deben ser lo primero. Sergio resopló, todavía con el rostro agrio por los restos de su ira anterior. «Te tardaste mucho. Espero que la comida valga la pena por el tiempo de espera. Si está insípida, prepárate para cocinar de nuevo». Sofía incluso ya estiraba el cuello. «Qué curioso que hay adentro. El olor no llega hasta aquí. No será solo fideos instantáneos, ¿verdad?» No respondí ni una sola palabra. Coloqué la bandeja exactamente en el centro de la mesa con movimientos lentos y llenos de autoridad. El sonido de la bandeja tocando el cristal de la mesa los hizo callar por un momento. Me paré erguida en la cabecera de la mesa, mirándolos uno por uno con una mirada que hizo que Sergio frunciera un poco el ceño. Quizás él sintió el cambio drástico en mi aura. «Adelante», dije brevemente. «Este es el mejor platillo que puedo darles esta noche. Coman hasta quedar satisfechos».
Con impaciencia, Sergio estiró su mano y levantó la tapa de plata bruscamente. Veamos qué... Su frase se detuvo en su garganta. El sonido de la tapa de la bandeja siendo colocada en la mesa resonó fuerte en medio del silencio que de repente se volvió opresivo. No había vapor caliente elevándose, no había aroma de especias que despertara el apetito. Sobre la bandeja solo había una pila de papeles. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par mirando esos papeles. Entrecerró los ojos, tratando de leer las letras en el documento de arriba. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, ahora palidecía lentamente al darse cuenta del membrete y el título del documento. ¿Qué demonios es esto? Su voz temblaba, no de ira, sino de confusión y pánico incipiente. Doña Carmen, cuya vista ya era mala de cerca, arrebató el papel más grueso. ¿Dónde está la comida? ¿Por qué nos das papeles de periódico? ¿Estás loca, Valentina? Sin embargo, cuando vio los números resaltados en los estados de cuenta, sus ojos se agrandaron. «¿Esto? ¿Qué es esto?» Sofía, que era más rápida para captar la situación, inmediatamente agarró la demanda de divorcio. La leyó rápidamente y luego me miró con la boca abierta. «Sergio, Valentina quiere divorciarse», chilló histéricamente. La situación explotó de inmediato. Sergio golpeó el certificado de propiedad que tenía en la mano contra la mesa. Se puso de pie, señalando mi cara con el dedo tembloroso. «Demanda de divorcio. ¿Quién te crees que eres para divorciarte de mí? Esposa rebelde. ¿Y este certificado de la casa? ¿Por qué el nombre es solo tu nombre? ¿Dónde está el mío? ¿Me engañaste?» «¿Eh?» Sonreí. Una sonrisa muy dulce, pero que se sentía fría y penetrante. «Por favor, cómanse la realidad, Sergio, mamá, Sofía. Llénense mirando los números ahí. Esa es la cantidad de mi dinero que ustedes se han comido durante todo este tiempo». Miré a Sergio directamente a los ojos. «Esta casa es mía, legal según la ley. El certificado original ya está seguro en una caja de seguridad del banco desde esta mañana. Eso es solo una fotocopia, así que es inútil que lo rompas». Luego dirigí mi mirada a doña Carmen, que comenzaba a temblar sosteniendo las pruebas de transferencias. Y en este mismo momento los echo a todos de mi casa. «¿Con qué derecho nos echas?», gritó doña Carmen. Su voz era tan chillona que me hizo zumbar los oídos. «Esta es la casa de mi hijo. Sergio es el jefe de familia aquí. Tú solo eres una arrimada». «Jefe de familia», me reí por lo bajo, una risa que sonaba amarga. ¿Qué jefe de familia mantiene a su familia con el dinero de su esposa? ¿Qué jefe de familia permite que su madre insulte a su propia esposa? Para que lo sepa, señora, Sergio no ha aportado ni un centavo a esta casa desde hace un año. Incluso la electricidad que brilla sobre su cabeza, ahora la pago yo». Sergio gruñó. Su mano se cerró en puño lista para golpearme de nuevo. Se movió rodeando la mesa del comedor, acercándose a mí con la clara intención de hacerme daño. «Maldita, retira lo que dijiste o voy a...» «¿O qué?», lo desafié. No retrocedí ni un solo paso. De hecho, levanté mi barbilla desafiándolo. «¿Quieres pegarme de nuevo? Adelante. La cámara de seguridad en la esquina de arriba ya grabó tu bofetada de hace rato en la sala. Un solo toque más, y esa grabación se enviará automáticamente a la nube y al número de WhatsApp de mi abogado. Además de la demanda de divorcio, ¿quieres añadir un bono de denuncia penal por violencia doméstica?». Los pasos de Sergio se detuvieron de inmediato. Levantó la vista para ver la pequeña cámara que parpadeaba en rojo en la esquina de la habitación. Su rostro se transformó en una mezcla de miedo y odio profundo. Se dio cuenta de que había caído en mi trampa. «Fuera», dije fríamente. «Ahora». El silencio que se había creado por mi amenaza solo duró unos segundos antes de romperse en pedazos, convirtiéndose en un alboroto que ensordecía. Doña Carmen fue la primera en perder el control. La anciana, que usualmente siempre mantenía una imagen elegante frente a sus amigas de reuniones sociales, ahora aullaba como una poseída. Barrió todos los papeles de la mesa con su mano arrugada hasta que se esparcieron por el suelo. Su rostro estaba mojado de lágrimas de rabia.
no de tristeza. Se sentía pisoteada su dignidad por la nuera que durante todo este tiempo había considerado nada más que una máquina expendedora de dinero andante. No aceptaba la realidad de que el lujo que había disfrutado desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. Doña Carmen golpeaba la mesa del comedor con la palma de su mano repetidamente. Su voz era ronca mientras gritaba acusándome de ser una estafadora consumada. Me acusaba de haber manipulado a Sergio, de usar magia negra o de engañar a su hijo cuando estaba descuidado para apoderarme de los bienes. Esa acusación sonaba ridícula a mis oídos. ¿Cómo podría yo engañar a Sergio por sus bienes cuando Sergio mismo no tenía ningún bien? Todo lo que había en esta casa, desde los cubiertos hasta el auto en el garaje, fue comprado con el dinero de mi propio sudor. Sin embargo, la lógica aparentemente ya no aplicaba para quienes estaban en pánico por perder su sostén. Sergio, que antes se había quedado callado por la amenaza de la cámara, ahora comenzaba a ir y venir por el comedor como una bestia salvaje, atrapada en una jaula. Se jalaba el cabello con frustración. Sus ojos miraban salvajemente a su alrededor, buscando una manera de revertir la situación. Recogió las hojas de la fotocopia del certificado de la casa que estaban esparcidas en el suelo. Las arrugó hasta hacer una bola de papel y la lanzó hacia mí. El lanzamiento no dolió, solo rebotó suavemente en mi hombro. Pero eso mostraba cuán impotente estaba en ese momento. Se daba cuenta de que no tenía ninguna base legal para luchar. Esos documentos eran auténticos, las pruebas de transferencias eran reales, y él sabía perfectamente que durante todo este tiempo había vivido de mi dinero. Sofía, mi cuñada mimada, reaccionó de manera diferente pero igual de molesta. No gritó ni hizo berrinche, sino que lloró histéricamente mientras abrazaba el bolso de marca que acababa de comprar la semana pasada, por supuesto usando mi tarjeta de crédito. Lloriqueaba a su hermano, pidiéndole a Sergio que hiciera algo. Tenía miedo de convertirse en una indigente, miedo de no poder presumir más en las redes sociales, miedo de que sus amigas supieran que en realidad no era rica. El sonido de su llanto quejumbroso me daba más dolor de cabeza, pero al mismo tiempo me daba una satisfacción especial. Finalmente, esa chica sentía miedo del futuro. El miedo que siempre me había perseguido cada vez que veía las facturas de la tarjeta de crédito infladas por su culpa. Dejé que desahogaran sus emociones durante unos minutos. Me quedé inmóvil en la cabecera de la mesa con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo de la destrucción de una familia parásita. Después de considerar que era suficiente, caminé hacia la esquina de la habitación, el lugar donde ya había escondido algo detrás de la cortina larga de la ventana. Saqué 3 bolsas de plástico negro grandes, bolsas de basura tamaño jumbo que ya estaban llenas hasta reventar. Arrastré esas bolsas al centro de la habitación. El sonido del plástico rozando el piso de cerámica los hizo voltear. Con toda mi fuerza, lancé esas bolsas frente a ellos una por una. ¡Pum! 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 Las 3 bolsas grandes aterrizaron justo a sus pies. Sergio se sobresaltó. Doña Carmen dejó de aullar y Sofía detuvo su llanto por un momento. Miraban las bolsas de basura con confusión. Un olor a polvo nuevo se percibía tenuemente desde dentro de las bolsas, mezclado con aroma a tierra. «Esas son las pertenencias de ustedes», dije con tono plano, sin emoción. «Las he organizado desde esta tarde cuando ustedes salieron. Ropa, pantalones, zapatos y sus pertenencias personales que consideré importantes ya están ahí dentro. El resto, lo que consideré basura o cosas que compré con mi dinero, pero que no merecen llevarse, ya lo tiré a la basura de afuera o lo guardé para revenderlo. No necesitan molestarse en subir a empacar. Sus habitaciones ya están cerradas con llave y las llaves ya las tiré. Ya no tienen acceso a ninguna habitación de esta casa excepto este comedor y la puerta de salida». Sofía gritó histéricamente y de inmediato rasgó una de las bolsas de plástico. Su contenido se desparramó. Ropa arrugada, enrollada de cualquier manera, varios pares de zapatos apilados sin sus cajas y cosméticos metidos directamente sin neceser.
Lloró aún más fuerte al ver su colección de ropa cara tratada como basura de cocina, pero no me importó. Para mí, eso era basura que tenía que sacar de mi casa lo más rápido posible. Doña Carmen me miraba con una expresión de incredulidad, como si yo acabara de transformarme en un monstruo. Se agarraba el pecho, actuando como si su enfermedad del corazón le hubiera dado un ataque. Su respiración se hacía entrecortada a propósito, esperando que yo cediera y cancelara esta expulsión. Antes, este truco siempre funcionaba. Cada vez que yo me enojaba, ella fingía estar enferma y yo inmediatamente pedía disculpas mientras la cuidaba. Pero esta vez solo la miré con frialdad. Conocía los resultados de su último examen médico del mes pasado. Su corazón estaba perfectamente sano. Lo único enfermo era su corazón lleno de envidia y rencor. Sergio trató de acercarse a mí de nuevo, esta vez con un tono suplicante fingido. Bajó la voz, trató de tocar mi mano, pero lo rechacé bruscamente. Comenzó a parlotear sobre los dulces recuerdos de nuestro matrimonio, sobre las promesas sagradas que una vez pronunciamos, sobre cómo los vecinos chismearían si nos divorciábamos. Trataba de manipular mis sentimientos, usando su vieja arma, la lástima y el miedo a la vergüenza social. Sin embargo, olvidó que el corazón de una mujer que ha sido lastimada repetidamente eventualmente se congela tan duro como una roca. Ya no había ninguna grieta para que Sergio entrara. Miré mi reloj. 5 minutos habían pasado desde que di el ultimátum. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido, toqué la pantalla varias veces y mostré la pantalla del teléfono que mostraba el botón de llamada de emergencia a la caseta de seguridad del vecindario residencial. Miré a Sergio fijamente, dándole una última advertencia que no era negociable. Mi paciencia se había agotado y no quería perder más tiempo con este drama barato. Ahora tomen esas bolsas de basura y arrástrense fuera de mi casa, ordené con firmeza. Si dentro de 10 segundos todavía están aquí, presionaré este botón de llamada. Los guardias de seguridad vendrán a arrastrarlos a la fuerza. Imaginen la vergüenza si los arrastran como ladrones frente a los vecinos. La elección está en sus manos. Salir por su cuenta con un poco de dignidad restante o salir a la fuerza con un espectáculo gratis para todos los residentes de la cuadra. 1, 2, 3. Sergio se quedó paralizado. Su rostro estaba pálido como la cera. Me miró, buscando duda en mis ojos, pero no la encontró. Vio una seriedad mortal. Con manos temblorosas, agarró una de las bolsas de plástico grandes. Le gritó a Sofía que dejara de llorar y ayudara a cargar las cosas. También jaló la mano de su madre, que seguía actuando como si le faltara el aire, para que se levantara. Finalmente se dieron cuenta de que yo no estaba jugando. La reina de esta casa había despertado y su decreto era absoluto. La puerta principal de la casa se abrió de par en par, revelando la oscuridad de la noche que era densa. El viento fuerte entró de inmediato, trayendo gotas de lluvia que comenzaba a caer torrencialmente. La naturaleza parecía bendecir mi plan de limpiar esta casa de la suciedad, porque una tormenta repentina cayó justo cuando ellos dieron un paso afuera. El sonido del trueno retumbó en la distancia, al ritmo de los latidos de mi corazón que palpitaba rápidamente por la adrenalina. Me paré en el umbral de la puerta, asegurándome de que realmente salieran llevando las bolsas de basura con sus pertenencias que no valían gran cosa. Sergio caminaba al frente cargando la bolsa de plástico negro grande en su hombro. Se veía patético, muy diferente del arrogante esposo que me había abofeteado antes. Su camisa estaba mojada por las salpicaduras de lluvia, su cabello pegajoso y su rostro agachado escondiendo la rabia y la vergüenza. Detrás de él, Sofía arrastraba su bolsa de plástico de mala gana, maldiciendo en voz baja de vez en cuando porque la punta del plástico se atoraba en los adoquines del estacionamiento. Doña Carmen caminaba tambaleándose sin cargar nada, todavía tratando de mantener los restos de su orgullo caminando con la barbilla levantada, aunque su cuerpo comenzaba a tiritar golpeado por el viento de la noche. En cuanto el último pie de doña Carmen cruzó el umbral de la puerta, inmediatamente cerré de golpe esa puerta de madera de roble con fuerza. ¡Bram!
El sonido del portazo al cerrarse se convirtió en la señal del fin de un oscuro capítulo de mi vida. Inmediatamente giré la doble cerradura y puse la cadena de seguridad. Se escuchó un fuerte golpeteo desde afuera unos segundos después. Sergio gritaba llamándome, maldiciendo, luego cambiaba a suplicar. Su voz era apenas audible, ahogada por el sonido de la lluvia que caía cada vez más fuerte, golpeando el techo del porche. No me moví. Caminé hacia la ventana delantera, aparté un poco la cortina para espiar hacia afuera. En el jardín de la casa, los tres estaban de pie tiritando de frío. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapando sus cuerpos en cuestión de segundos. Las bolsas de plástico de basura ahora estaban empapadas, viéndose aún más patéticas. Sergio seguía golpeando la puerta, esperando que yo cediera al ver su condición, pero se equivocaba. La vista de ellos empapados más bien lavaba las heridas de mi corazón. Este era el karma instantáneo que cosechaban por su trato hacia mí durante años. ¿Acaso no me dejaban frecuentemente empapada esperando un taxi de aplicación al volver del trabajo, mientras Sergio se divertía usando mi auto para salir con sus amigos? Ahora que sintieran el frío del agua de lluvia que penetra hasta los huesos. El alboroto en el porche de mi casa aparentemente atrajo la atención de los vecinos. Las luces de los porches de las casas a la izquierda y derecha comenzaron a encenderse. Algunos vecinos abrieron sus ventanas o salieron a sus porches para ver qué estaba pasando. Sergio, al darse cuenta de la presencia de espectadores, inmediatamente cambió de táctica. Ya no maldecía, sino que comenzó a gritar con un tono lastimero fingido, tratando de posicionarse como víctima. Le gritaba a los vecinos que yo era una esposa rebelde que echaba a su esposo y a su suegra enferma en medio de la noche. Actuaba como si fuera la víctima, esperando que la simpatía de los residentes me obligara a abrir la puerta. «Por favor, ayúdenos. Mi esposa se volvió loca. Mi mamá tiene problemas del corazón. Por favor, no nos dejen morir aquí afuera», gritaba Sergio mientras señalaba la puerta de la casa. Doña Carmen, cuyo instinto dramático era muy fuerte, inmediatamente se dejó caer al piso mojado del porche fingiendo desmayarse. Sofía se agachó junto a ella sacudiendo el cuerpo de su madre mientras lloraba fuerte, creando una escena dramática de telenovela. Algunos vecinos comenzaron a cuchichear. Don Roberto, el presidente de la junta vecinal que vivía a 3 casas de aquí, se veía acercándose con un paraguas. Sabía que no podía quedarme callada dejando que Sergio tergiversara los hechos. Tomé mi teléfono y llamé a la caseta de seguridad principal. El tono de llamada sonó 2 veces antes de que la voz grave de don Miguel, el jefe de seguridad del residencial, contestara. Le pedí a don Miguel y a su equipo que vinieran inmediatamente a mi casa porque había una alteración del orden público. Expliqué que había personas extrañas haciendo alboroto en el porche de mi casa y molestando la tranquilidad de los residentes. No mucho después, aparecieron 2 motocicletas de patrulla de seguridad con luces rotativas azules encendidas. Don Miguel y 2 de sus compañeros bajaron con rapidez. Se acercaron al porche de la casa donde se desarrollaba el drama de la familia de Sergio. Me atreví a abrir la puerta un poco, lo suficiente para hablar con don Miguel sin dejar que Sergio entrara. «Don Miguel, por favor asegure a estas personas», dije en voz alta. Mi voz atravesaba la lluvia para que los vecinos que espiaban pudieran escuchar. «Ya no son residentes de esta casa. Ya nos separamos y esta casa es de mi propiedad personal según el certificado. Están tratando de entrar a la fuerza y haciendo un alboroto que molesta a los vecinos. Por favor, lléveselos fuera del área del residencial». Sergio se quedó boquiabierto. Trató de defenderse ante don Miguel. «Señor, esta es mi casa. Mi esposa está alterada. Por favor, no le haga caso». Pero don Miguel era un guardia de seguridad profesional que había trabajado aquí durante mucho tiempo. Sabía exactamente quién pagaba las cuotas de seguridad y limpieza puntualmente cada mes. Yo, no Sergio. También había visto frecuentemente a Sergio llegar borracho o trayendo a sus amigos a hacer fiestas ruidosas, de las que los residentes se quejaban a menudo. La simpatía de don Miguel claramente no estaba con Sergio. «Lo siento, señor Sergio.
La señora Valentina es la propietaria legítima de esta casa y ella les pide que se vayan. Por favor, no hagan escándalo a la hora de descanso de los residentes, dijo don Miguel con firmeza mientras sostenía el brazo de Sergio. Permítanos escoltarlos hasta la entrada principal. Sergio trató de resistirse, pero la fuerza de los dos guardias de seguridad corpulentos era mucho mayor. Doña Carmen, que antes fingía estar desmayada, de repente se recuperó y se puso de pie porque tenía miedo de ser cargada a la fuerza por los guardias. Los escoltaron fuera del jardín como prisioneros. El rostro de Sergio estaba rojo de vergüenza porque era observado por los vecinos que ahora lo miraban con desprecio. La farsa del esposo víctima había fracasado totalmente. Cuando llegaron frente al portón, Sergio de repente recordó algo. Se detuvo y se dio vuelta gritando hacia mí que todavía estaba de pie en el umbral de la puerta. Las llaves del auto. ¿Dónde están las llaves del auto? Mi cartera y las llaves del auto todavía están adentro. Tírame las llaves. Al menos déjanos irnos en el auto. Sonreí de lado y luego negué con la cabeza lentamente. Di un paso adelante para que pudiera ver mi rostro claramente bajo la luz del porche. ¿El auto? ¿Cuál auto?, pregunté con tono inocente fingido. ¿Esa camioneta negra? Para que lo sepas, los papeles de ese auto están a mi nombre. Terminé de pagar las cuotas el mes pasado con el dinero de mi bono. Así que ese es mi auto. Las llaves ya las escondí en un lugar que nunca encontrarás. No tienes ni un ápice de derecho sobre ese vehículo. Pero necesito un vehículo. ¿A dónde vamos a ir con esta lluvia?, gritó Sergio frustrado. Su voz se quebraba entre los truenos. Eso ya no es mi problema, respondí fríamente. Caminen, considérenlo ejercicio ya que durante todo este tiempo casi nunca te movías. O pidan un taxi de aplicación. Oh, olvidé que tu cartera quedó adentro. Y todas las tarjetas de crédito en esa cartera son tarjetas adicionales mías que ya bloqueé hace 5 minutos a través de la aplicación. Así que de nada te sirve tener esa cartera. Sergio se quedó en silencio, su rostro pálido como algodón. Apenas se daba cuenta de lo total que era su destrucción esa noche. Sin casa, sin auto, sin un solo centavo. Don Miguel le hizo una señal a sus compañeros para que siguieran escoltándolos lejos. Ya, señor, vamos caminando. No moleste más a la señora Valentina, regañó el guardia de seguridad. Sergio, doña Carmen y Sofía finalmente se resignaron a ser arrastrados lejos de la lujosa casa en la que habían vivido de gorra durante todo este tiempo. Caminaban tambaleándose a través de la lluvia torrencial, arrastrando bolsas de basura negras que ahora se habían convertido en su única posesión. Cerré la puerta de nuevo y la aseguré con llave. El sonido de la lluvia todavía se escuchaba fuerte afuera, pero aquí adentro, en mi casa, el ambiente se sentía tan tranquilo y cálido. Por primera vez en 5 años, realmente sentía que había llegado a mi propia casa. El pesado fardo en mis hombros se sentía completamente levantado. Apoyé mi espalda en la puerta, exhalé profundamente y sonreí. Esta noche dormiría profundamente, muy profundamente. El portón del residencial elegante se cerró firmemente detrás de sus espaldas, como si se hubiera convertido en un muro que separaba la vida cómoda que acababan de dejar y el infierno terrenal que ahora los recibía. La lluvia no había cesado, de hecho se había vuelto más intensa con el viento fuerte que penetraba hasta la médula de los huesos. Sergio, doña Carmen y Sofía se quedaron de pie tiritando al borde de la carretera vacía. No había techo para refugiarse excepto los árboles frondosos que de hecho goteaban aún más agua. Esas 3 personas parecían ratas de alcantarilla arrastradas por la corriente, mojadas, sucias y patéticas. Las bolsas de basura negras que eran su única posesión ahora se sentían aún más pesadas porque se habían llenado de agua de lluvia a través de los huecos de las ataduras que no estaban bien apretadas. Caminaban sin rumbo recorriendo la acera embarrada. Las luces de la calle, tenues, iluminaban esos rostros desesperados. Sergio rebuscaba en los bolsillos de su pantalón por enésima vez, esperando que hubiera un milagro en forma de billetes escondidos o una tarjeta de débito olvidada, pero el resultado era nulo.
Sus bolsillos estaban completamente vacíos. Su cartera de cuero cara que contenía su identificación, licencia de conducir, tarjeta del banco y tarjetas de crédito había quedado en la mesita de noche de la habitación. Valentina realmente había calculado todo meticulosamente. Sin esa cartera, Sergio no era nadie. No podía rentar una habitación de hotel, no podía comprar comida, ni siquiera podía comprar un simple té caliente en un puesto de la calle. Doña Carmen comenzó a delirar por el frío. Sus dientes castañeteaban violentamente y sus labios comenzaban a ponerse azules. La mujer que usualmente siempre se presentaba impecable con maquillaje pesado, ahora se veía vieja y frágil. El agua de lluvia había corrido los restos de su maquillaje, haciendo que su rostro se viera aterrador con el delineador negro corrido debajo de los ojos. Culpaba a Sergio con voz ronca, que iba y venía ahogada por el sonido de la lluvia. Maldecía la estupidez de su hijo que no había podido controlar a su esposa. Según la lógica torcida de doña Carmen, todo esto pasaba porque Sergio no había sido lo suficientemente duro al educar a Valentina, no porque ellos la hubieran oprimido durante años. Sofía caminaba atrás arrastrando los pies. El tacón de su zapato alto se había roto por un lado al caer en un hoyo de la acera antes, obligándola a caminar cojeando mientras cargaba el zapato caro que ahora era inútil. Finalmente encontraron una tienda de conveniencia que ya estaba cerrada, pero que tenía un alero lo suficientemente amplio para refugiarse. Sin decir mucho, dejaron caer sus cuerpos exhaustos en el piso de cerámica frío y polvoriento. Sergio apoyó su espalda en la cortina metálica enrollable que estaba fría. Su estómago sonaba fuerte. El hambre comenzaba a atacar brutalmente. La última vez que habían comido fue al mediodía, y esa noche esperaban una cena festiva preparada por Valentina. Irónicamente, sí recibieron un platillo inolvidable, aunque no era comida que se pudiera masticar. La imagen de arroz caliente y guarniciones ahora bailaba en los párpados de Sergio, torturándolo lentamente. Sofía sacó su teléfono, cuya pantalla estaba un poco agrietada porque se había golpeado cuando arrastraba la bolsa de basura. Trató de pedir un taxi de aplicación con el 10% de batería restante. Sin embargo, su dedo se detuvo sobre la pantalla al darse cuenta de que el método de pago en su aplicación estaba conectado directamente con la tarjeta de crédito adicional de Valentina. Con manos temblorosas, trató de hacer el pedido y efectivamente apareció en la pantalla una notificación de transacción fallida. Valentina realmente había bloqueado todo. Sofía trató de llamar a sus amigas del grupo de chicas presumidas, esperando que alguna quisiera ayudar. La primera llamada no fue contestada, la segunda fue rechazada. La tercera llamada la contestó su amiga Laura, pero cuando Sofía le contó que la habían echado y necesitaba dinero prestado, Laura inmediatamente puso la excusa de mala señal y cortó la comunicación. Sofía estrelló su teléfono contra el suelo con frustración. Luego lloró desconsoladamente abrazándose las rodillas. Esa noche se sintió muy larga y torturante. No pudieron cerrar los ojos ni un momento. Los mosquitos comenzaron a llegar picando su piel húmeda. El ruido de los vehículos que pasaban ocasionalmente los hacía sobresaltarse del susto. Cada vez que pasaba un auto lujoso, el corazón de Sergio se sentía adolorido, recordando su camioneta negra que ahora descansaba cómodamente en el garaje de Valentina. En medio del silencio de la noche hacia la madrugada, doña Carmen gemía, agarrándose el estómago que se retorcía por el frío y el hambre. No había medicina, no había cobija, no había agua caliente. Sergio solo podía mirar a su madre con una mirada vacía. La culpa comenzaba a colarse, pero su ego demasiado grande la apartaba de inmediato, reemplazándola de nuevo con odio hacia Valentina. Juraba que se vengaría en cuanto saliera el sol. La mañana finalmente llegó trayendo la luz del sol que deslumbraba, pero no calentaba sus corazones. Sus cuerpos estaban rígidos y adoloridos en todas las articulaciones. Un olor a humedad emanaba de su ropa que se había secado puesta. La gente que pasaba comenzaba a mirarlos con asco, pensando que eran nuevos indigentes en esa zona. Un guardia de una tienda que acababa de llegar para abrirla los echó groseramente, rociando agua de un balde hacia sus pies para que se fueran. Con la dignidad ya hecha pedazos,
Arrastraron sus cosas y se mudaron a una banca del parque de la ciudad que no estaba lejos de ahí. Mientras estaban sentados en la banca del parque aguantando el hambre que se volvía más feroz, Sofía, por curiosidad, abrió sus redes sociales usando el resto de datos móviles que se agotaban. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la publicación más reciente de Valentina en su historia de Instagram, posteada hacía apenas 15 minutos. Sofía le mostró la pantalla de su teléfono a Sergio y doña Carmen. En la pantalla se veía la foto de un plato de sopa de pollo especial, con abundantes ingredientes, y una taza de té caliente con el fondo de la mesa del comedor de un apartamento limpio y estético. Había un texto pequeño en la esquina de la foto. El desayuno más delicioso es el desayuno sin parásitos. Gracias a Dios por las bendiciones. Al ver esa foto, el estómago de Sergio se revolvió violentamente, no solo por el hambre, sino por la envidia y la rabia que explotaban en su pecho. Valentina estaba disfrutando su vida mientras ellos sufrían al borde de la calle como basura. La realidad sin cartera ni esposa resultó ser aterradora. El mundo ya no era amable y ellos eran solo partículas de polvo sin valor. Sergio decidió que no podía rendirse así como así. Todavía tenía un empleo. Sí, todavía tenía el puesto de gerente de marketing en una empresa distribuidora de artículos de oficina. Aunque su posición en realidad no era muy importante y su salario apenas alcanzaba, que frecuentemente se acababa en juegos de apuestas en línea que ocultaba de Valentina. Pensó que si podía llegar a la oficina, podría pedir un préstamo adelantado a la empresa o pedir dinero prestado a sus compañeros de trabajo para rentar una habitación temporal para su madre y hermana. Tenía que salvar los restos de su dignidad como hombre. Dejó a doña Carmen y Sofía en el parque de la ciudad con la promesa de que regresaría con dinero y comida a la hora del almuerzo. Armado solo de valor, Sergio caminó 3 kilómetros hasta su oficina. Hizo una parada en el baño de una mezquita pública para lavarse la cara y arreglarse el cabello desordenado. Aunque no podía quitar el olor a humedad de su camisa arrugadísima, limpió como pudo sus zapatos llenos de lodo con papel higiénico mojado. Su apariencia estaba muy lejos de ser presentable para un gerente, pero no tenía otra opción. Al llegar al vestíbulo de la oficina, la recepcionista lo miró con el ceño fruncido. Normalmente Sergio llegaba con ropa impecable, oliendo a perfume caro y con un estilo presumido, resultado de que Valentina lo arreglaba. Hoy se veía como alguien que acababa de sobrevivir a un desastre natural. Sergio ignoró esas miradas extrañas y se dirigió directo al ascensor. Dentro del ascensor, 2 empleados de otra división se taparon la nariz discretamente y cuchicheaban mientras miraban a Sergio de reojo. Sergio fingió no ver, mirando al frente con el rostro tenso. Su corazón latía rápidamente, temeroso de que su secreto de pobreza fuera descubierto. En cuanto llegó a su escritorio, antes de que pudiera sentarse, un empleado de recursos humanos ya estaba de pie ahí con expresión seria. «Señor Sergio, lo llaman el director y la gerente de recursos humanos a la sala de juntas ahora mismo», dijo el empleado sin sonreír. El presentimiento de Sergio inmediatamente se tornó malo. Normalmente, una citación repentina como esta no era buena señal. Con pasos vacilantes, siguió al empleado hacia la sala de juntas al final del pasillo. Dentro de la sala, el director general y la gerente de recursos humanos ya estaban sentados esperando con una pila de documentos en la mesa. Sus rostros estaban fríos, sin ninguna amabilidad. Sergio se sentó en la silla que le indicaron, tratando de sonreír amablemente aunque sus labios temblaban. «¿Qué sucede, señora? ¿Es extraño que me llamen tan temprano en la mañana?», preguntó haciéndose el simpático. El director general lanzó una carpeta azul frente a Sergio. «No hay que andar con rodeos. Hemos realizado una auditoría interna desde hace una semana y encontramos muchas irregularidades en los informes financieros del equipo de marketing que tú diriges». El corazón de Sergio sintió que se detenía. Abrió la carpeta con las manos sudorosas. Dentro había pruebas de malversación de fondos operacionales, falsificación de recibos de gasolina y sobreprecios en gastos de atenciones a clientes que en realidad eran ficticias. Durante todo este tiempo, Sergio efectivamente había estado tomando poco a poco dinero de la empresa para cubrir su estilo de vida o pagar sus deudas de apuestas.
Antes, cada vez que había un desbalance en caja chica, Valentina, que trabajaba como contadora pública en una firma reconocida que casualmente era consultora de auditoría externa de esta empresa, frecuentemente lo ayudaba a arreglar los informes o incluso en silencio cubría los faltantes con su propio dinero para salvar la carrera de Sergio. Valentina hacía eso para cuidar el buen nombre de su esposo, pero ahora ese escudo había desaparecido. Valentina claramente ya no cubría los cadáveres que Sergio escondía. De hecho, posiblemente Valentina había sido quien le dio la pista a los auditores internos para que revisaran el área de Sergio más cuidadosamente. Esto... Puedo explicarlo, señor. Esto es solo un error administrativo. Intentó excusarse Sergio en pánico. El sudor frío comenzaba a escurrirle por las sienes. ¿Error administrativo?, resopló la gerente de recursos humanos. $3,000 desaparecidos en 6 meses. ¿Y dices que es un error administrativo? Ya verificamos con los proveedores de restaurantes y gasolineras que incluiste en los recibos. Todos esos comprobantes son falsos y, lo que es peor, recibimos información de que has usado inventario de la empresa para uso personal. Señor Sergio, interrumpió el director general con voz firme que retumbó. La empresa no puede tolerar actos criminales como este. A partir de este momento quedas despedido sin indemnización. No procesaremos ni un centavo de tu liquidación porque las pérdidas de la empresa son mayores que lo que te correspondería. Y una cosa más. Si no devuelves los $3,000 en un plazo de 48 horas, llevaremos este caso por la vía legal. La policía irá a buscarte. El mundo de Sergio se derrumbó de inmediato. Despedido sin indemnización, amenazado con la cárcel. Se dejó caer débilmente en su silla. Su boca estaba abierta, pero ningún sonido salía. Se acabó. El único soporte de su vida ahora había sido cortado. Trató de suplicar. Incluso llegó a arrodillarse a los pies de su director, llorando a gritos, olvidándose de su dignidad. Sin embargo, la decisión ya era definitiva. 2 guardias de seguridad fueron llamados para sacar a Sergio del edificio. La escena de la expulsión de la noche anterior se repitió, esta vez en su lugar de trabajo. Sergio fue escoltado afuera pasando por los cubículos de sus compañeros de trabajo que lo miraban con sorpresa y asco. Los cuchicheos se escuchaban ruidosamente. La noticia de su corrupción se esparció a la velocidad de la luz. Lo obligaron a empacar sus pertenencias personales en una caja de cartón de fideos instantáneos usada. No había muchas cosas de valor en su escritorio, solo una foto de él mismo posando como si fuera exitoso. Cuando Sergio salió del vestíbulo del edificio de oficinas con la caja en las manos, sus ojos captaron una escena que hizo que sus rodillas se debilitaran de inmediato. Un auto sedán lujoso de color plateado se detuvo justo frente al vestíbulo VIP del edificio de al lado, un edificio de centro de negocios mucho más prestigioso. La puerta del auto se abrió y bajó una mujer que él conocía muy bien. Era Valentina, pero esta Valentina se veía muy diferente. Llevaba un conjunto de blazer de trabajo elegante con un corte moderno. Su velo estaba arreglado impecablemente con un estilo chic y usaba lentes de sol que la hacían lucir muy sofisticada. Caminaba con confianza acompañada de 2 asistentes que cargaban su maletín de trabajo. Valentina se dirigía a una reunión con un cliente importante. Su carrera estaba despegando como un cohete. Sergio quería gritar el nombre de su esposa. Quería correr tras ella, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran clavadas a la tierra. Vio su reflejo en el cristal del edificio, desaliñado, sucio, maloliente, cargando una caja de cartón usada. Mientras tanto, Valentina brillaba como un diamante recién limpiado del lodo. En ese momento, Valentina volteó brevemente hacia él. Detrás de esos lentes oscuros, Sergio podía sentir una mirada afilada que penetraba. Valentina no se detuvo, no saludó, ni siquiera mostró una expresión de sorpresa. Solo lo ignoró. Continuó sus pasos entrando a ese rascacielos, dejando a Sergio paralizado en la acera caliente como un perdedor de verdad. La destrucción de su carrera era el complemento perfecto de su sufrimiento, mientras que la mujer que él había despreciado ahora volaba alto, inalcanzable.
Sergio caminó de regreso hacia el parque de la ciudad, con pasos que se sentían extremadamente pesados, como si sus piernas tuvieran pesas de hierro de 1 tonelada. El sol de mediodía brillaba tan intenso, quemando la piel de su nuca, que no estaba protegida por el cuello de su camisa ya sucia y maloliente. En sus manos abrazaba fuertemente la caja con sus pertenencias personales de la oficina, un símbolo de fracaso que ahora tenía que cargar a todas partes. Durante todo el camino, su estómago no dejaba de sonar. El dolor retorcía sus entrañas pidiendo ser llenadas. Sin embargo, el hambre no se comparaba con el miedo que ahora le apretaba el cuello. Tenía que enfrentar a su madre y a su hermana con las manos vacías, sin traer dinero, sin traer comida. Y lo peor, con la noticia de que ahora era un desempleado con antecedentes criminales en la empresa. Al llegar al parque de la ciudad, Sergio vio un panorama deprimente. Doña Carmen y Sofía estaban sentadas encogidas en la banca del parque, cuya pintura ya se descascaraba. Se veían marchitas como plantas arrancadas a la fuerza de la tierra. Doña Carmen se masajeaba los pies hinchados mientras Sofía estaba ocupada abanicándose la cara con un trozo de cartón usado, su rostro agrio, lleno de irritación. Cuando vieron la figura de Sergio aparecer a lo lejos, sus rostros se iluminaron por un momento. La esperanza de arroz con alguna guarnición y agua fría brillaba claramente en sus ojos. Sofía incluso se puso de pie de inmediato, ignorando el dolor en sus pies, recibiendo la llegada de su hermano con la mano extendida pidiendo su parte. Sin embargo, esa esperanza se hizo pedazos cuando Sergio llegó frente a ellas y dejó caer la caja que traía al suelo con un sonido lastimero. Sergio no se atrevía a mirarlas a los ojos. Agachó la cabeza mirando sus zapatos de cuero que antes brillaban y ahora estaban llenos de polvo de la calle. Con voz entrecortada, Sergio les contó todo. Les contó sobre su despido, sobre la auditoría de la empresa que había revelado sus fraudes, sobre la amenaza de cárcel si no devolvía el dinero y sobre el hecho de que no había recibido ni un centavo de liquidación. Un silencio momentáneo los envolvió a los tres, en contraste con el bullicio del tráfico en la carretera detrás del parque. Luego explotaron el llanto y la rabia. Doña Carmen gritó histéricamente, sin importarle la gente que pasaba alrededor del parque. Golpeaba el brazo de Sergio con las fuerzas que le quedaban, culpando a su hijo varón, su orgullo, por ser tan descuidado y estúpido. Lamentaba su destino de tener que andar como vagabunda en su vejez, comparando su vida con la de sus amigas de las reuniones sociales que seguramente ahora estaban durmiendo la siesta en habitaciones con aire acondicionado. Los insultos salían de la boca de doña Carmen sin filtro. Las palabras groseras que antes solía dirigirle a Valentina, ahora las vomitaba completamente sobre Sergio. Sofía no era menos cruel. Pateó la caja de cosas de Sergio hasta que su contenido se derramó. Maldecía a su hermano llamándolo hombre inútil que solo sabía causar problemas a la familia. En una situación desesperada como esta, la máscara de familia armoniosa de la que siempre habían presumido frente a Valentina se derrumbó totalmente. Ya no había cariño, ya no había apoyo mutuo, solo había instinto de supervivencia de cada individuo egoísta. Se culpaban mutuamente por la pobreza repentina que los había golpeado. Sofía culpaba a Sergio por robar. Sergio culpaba a Sofía y a doña Carmen por su estilo de vida derrochador que lo obligó a robar. Y doña Carmen los culpaba a ambos por no poder encontrar una pareja rica que pudiera mantenerlos. Después de que la pelea agotadora se calmó, porque se quedaron sin energía y cada vez más hambrientos, Sergio tomó una decisión desesperada. Se quitó el reloj de marca que llevaba en la muñeca, el único artículo de lujo que le quedaba, que Valentina no le había confiscado porque lo tenía puesto cuando lo echaron. También le pidió a la fuerza los aretes de oro que llevaba Sofía. Aunque Sofía se resistía y gritaba que no quería, Sergio y doña Carmen la obligaron con el argumento de que era para comprar comida y rentar una habitación barata. Finalmente, con expresión de enojo llena de rencor, Sofía entregó sus aretes. Sergio fue a un mercado de pulgas que estaba algo lejos del parque y vendió el reloj y los aretes
a un intermediario callejero. Como no tenía los papeles completos y lo presionaba la necesidad urgente, las cosas fueron negociadas a un precio muy bajo, muy por debajo de su precio real. Sergio no tuvo más opción que aceptar el efectivo, cuya cantidad solo alcanzaba para comida sencilla por unos días y para rentar un cuartito miserable en una zona marginal durante una semana. Esa tarde rentaron un cuarto de alquiler por día en un callejón estrecho, embarrado y maloliente. El cuarto era muy pequeño, solo cabía un colchón de espuma delgado que ya estaba aplastado en el centro. Las paredes estaban húmedas y mohosas, sin ventana. Solo había una pequeña ventilación sobre la puerta. El baño estaba afuera, compartido con los demás inquilinos que los miraban con sospecha. Para doña Carmen y Sofía, que estaban acostumbradas a vivir en la lujosa casa de Valentina, fragante y limpia, este lugar era el infierno. Doña Carmen no paraba de quejarse del olor a humedad, de las cucarachas que pasaban, del calor del aire, porque solo había un pequeño ventilador polvoriento. Esa noche comieron arroz de un puesto callejero con la guarnición más barata. El ambiente de esa cena fue sombrío, no hubo conversación. Comieron con voracidad por el hambre, pero sus rostros estaban llenos de odio los unos hacia los otros. Después de comer, Sergio puso el dinero restante de la venta del reloj y los aretes debajo de su almohada, con la intención de guardarlo seguro. Planeaba usar ese dinero como capital para buscar algún trabajo de lo que fuera al día siguiente. El agotamiento físico y mental hizo que Sergio y doña Carmen se durmieran rápidamente, roncando fuerte sobre el delgado colchón. Sin embargo, Sofía no dormía. Sus ojos miraban fijamente el techo del cuarto lleno de telarañas. Sus pensamientos estaban revueltos. Miraba con asco a su madre y hermano que dormían con la boca abierta. Sentía que no merecía estar en ese lugar miserable. Todavía era joven, era bonita, y sentía que debería vivir bien. Odiaba a Sergio, que había fracasado en ser su sostén, y se sentía agobiada si tenía que cuidar a su madre, que empezaba a enfermarse por el estrés. Los susurros del diablo comenzaron a infiltrarse en su mente. Si se quedaba con ellos, ese dinero se acabaría en una semana y morirían de hambre juntos. Pero si tomaba ese dinero para ella sola, quizás podría huir a otra ciudad, encontrar a alguna vieja amiga o buscar a otro hombre al que pudiera usar. Lentamente, con movimientos muy cuidadosos para no hacer ruido al crujir el colchón, Sofía deslizó su mano debajo de la almohada de Sergio. Su corazón latía aceleradamente. Sintió el sobre con el dinero. Lo sacó muy despacio. Sergio se movió un poco en su sueño, haciendo que Sofía se paralizara de miedo. Pero Sergio solo cambió de posición para dormir y volvió a roncar. Sofía logró sacar el sobre. Inmediatamente lo metió en su bolso. Luego empacó su ropa en una bolsa de plástico negra en silencio. Sin mirar atrás hacia su madre y hermano a quienes traicionaba, Sofía se escabulló fuera del cuarto de alquiler, desapareciendo tragada por la oscuridad del callejón estrecho, llevándose la única esperanza de vida de su familia. A la mañana siguiente, los gritos de Sergio rompieron el silencio del callejón marginal. Se despertó y encontró su almohada vacía. El dinero había desaparecido. Miró a su alrededor. Sofía y sus cosas tampoco estaban. Doña Carmen se despertó sobresaltada al escuchar los gritos de Sergio. Cuando Sergio le dijo que Sofía había huido llevándose todo su dinero, doña Carmen al principio no lo creyó. Negaba, diciendo que su hija querida no podía ser tan cruel. Sin embargo, los hechos hablaban diferente. La puerta del cuarto no estaba cerrada con llave y no había señales de robo forzado. Eso claramente era obra de alguien de adentro. Doña Carmen lloró desconsoladamente. Esta vez su llanto era verdaderamente desgarrador. Llamaba el nombre de Sofía, la hija a quien siempre había consentido y que ahora la había desechado como basura para salvarse a sí misma. Sergio, cuyas emociones ya estaban al límite, se volvió loco. Golpeó la pared húmeda del cuarto hasta que su mano sangró. Maldecía a Sofía con palabras groseras. El dolor de ser traicionado por su propia sangre resultó ser mucho más doloroso que ser echado por su esposa. Al menos Valentina tenía razones claras para odiarlos.
Pero Sofía era parte de ellos. Una parásita que ahora se comía a las otras parásitas. Su destrucción se completó aún más cuando el dueño del cuarto vino a golpear la puerta, furioso porque el alboroto de la madrugada había molestado a los demás inquilinos. Al ver a Sergio enloquecido como un loco, el dueño se asustó y los echó en ese mismo momento. Como el dinero del alquiler de la semana ya se lo había llevado Sofía, resultó que Sergio no había pagado el total, solo había dado un anticipo la noche anterior, así que los patearon afuera de nuevo. Esta vez realmente no tenían nada, cero absoluto. Doña Carmen caminaba tambaleándose con la mirada perdida. El shock severo por la traición de su hija hizo que su salud se desplomara drásticamente. Su rostro estaba pálido, sudor frío le brotaba. Sergio tuvo que sostener a su madre mientras caminaba recorriendo las calles calientes. En su desesperación que llegaba al tope, Sergio recordó el único lugar que alguna vez había sido su hogar. Surgió una tonta esperanza en su cabeza de que quizás Valentina ya se había calmado, quizás Valentina tendría compasión al ver la condición de su madre que parecía un muerto viviente. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Sergio llevó a su madre caminando kilómetros hacia el residencial elegante donde vivía Valentina. Llegaron cuando el sol estaba a punto de ponerse. Su apariencia era exactamente como la de mendigos. El guardia de seguridad del residencial que vigilaba en el portón los reconoció y los miró con cautela. Sin embargo, Sergio suplicó que solo quería ver esa casa desde lejos, que no entraría. Sergio se paró al otro lado de la calle, frente a su antigua casa. La casa se veía oscura y vacía. El auto de Valentina no estaba en el garaje. El jardín estaba limpio, el césped bien cuidado. Sin embargo, había una cosa que hizo que las rodillas de Sergio se debilitaran de inmediato. Un gran letrero estaba clavado frente a la cerca de la casa. Un letrero de color amarillo llamativo con letras rojas grandes. Se vende rápido, contactar al número X. La esperanza de Sergio se desvaneció por completo. Valentina no solo los había echado, sino que también había borrado sus huellas de su vida vendiendo esa casa de recuerdos. La casa estaba vacía. Valentina se había ido quién sabe a dónde, llevándose su éxito y felicidad, dejando a Sergio y a su madre, que ahora estaban completamente solos en este mundo cruel. Sergio se dejó caer sentado en el asfalto, abrazando las rodillas de su madre y llorando, sin emitir sonido bajo la sombra de la casa que alguna vez había despreciado. Para Valentina, los días después de echar a Sergio y su familia fueron días llenos de silencio sanador. Ya no había gritos pidiendo café por la mañana, ya no había ruido de televisor a todo volumen transmitiendo las telenovelas favoritas de Doña Carmen, y ya no había quejas sobre la comida que le faltaba sal o la ropa que no estaba bien planchada. La casa se volvió tan tranquila que Valentina podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el susurro del viento en los árboles del jardín trasero. Al principio ese silencio se sentía extraño, pero poco a poco se transformó en una manta de comodidad que había añorado durante los últimos 5 años. El primer paso que Valentina dio para limpiar su vida fue limpiar esa casa literal y metafóricamente. Llamó a un servicio de limpieza profesional para limpiar cada rincón de la casa, tirar los restos de las cosas de Sergio que pudieran haber quedado, cambiar las sábanas, cortinas, hasta las alfombras que alguna vez habían pisado esa familia. Quería borrar las huellas del aroma de ellos, el olor a cigarrillo de Sergio y el olor a perfume penetrante de Doña Carmen, de su lugar sagrado. Después de que la casa estuvo limpia, Valentina contactó inmediatamente a un agente inmobiliario de confianza. Decidió vender esa casa. Aunque esa casa era fruto de su sudor, había demasiados malos recuerdos pegados en sus paredes. Necesitaba un comienzo completamente nuevo, en un lugar que no tuviera memorias de bofetadas o insultos. El proceso de venta de la casa fue sin contratiempos. Debido a su ubicación estratégica y su condición bien mantenida, hubo muchos compradores interesados. En 2 semanas, la casa ya se había vendido a un precio satisfactorio. El dinero de la venta de la casa, sumado a sus ahorros que ahora estaban intactos porque ya no eran consumidos por los parásitos, Valentina lo usó para comprar un penthouse en el centro de la ciudad.
El apartamento era más pequeño que su antigua casa, pero mucho más lujoso, moderno y con un sistema de seguridad muy estricto. Desde las ventanas de su apartamento en el piso 30, Valentina podía ver el centelleo de las luces de la ciudad por la noche, una vista que simbolizaba su futuro brillante. La carrera de Valentina también despegó como un cohete. Sin la carga mental y el drama hogareño que drenaban sus emociones, podía enfocarse al 100% en su trabajo. El gran proyecto de auditoría que estaba manejando se completó exitosamente con resultados sobresalientes mucho antes de la fecha límite. El cliente estaba muy satisfecho con su desempeño meticuloso y profesional. Sus superiores en la firma de contadores públicos no dudaron más en ascender a Valentina a socia senior. Este ascenso trajo nuevos beneficios, un auto de la empresa más lujoso, asistente personal y, por supuesto, ingresos mucho mayores. Tiempo después, con sus finanzas completamente estabilizadas, Valentina decidió invertir parte de sus ahorros en un sueño que había postergado durante años: el diseño de moda. Lo que comenzó como un pequeño proyecto paralelo, pronto se convirtió en un negocio próspero. Valentina ahora lucía diferente. Cambió su estilo de vestir. Los vestidos desgastados que antes usaba porque tenía miedo de que Sergio se enojara si compraba ropa nueva, ahora los había donado. Llenó su nuevo armario con ropa de trabajo elegante para mujer musulmana, diseños de reconocidos diseñadores locales. Su rostro, que antes solía verse cansado y opaco, ahora brillaba radiante por los cuidados regulares y, lo más importante, por un corazón feliz. Sus compañeros de oficina frecuentemente comentaban que Valentina se veía 10 años más joven desde su divorcio. El divorcio para Valentina no era una vergüenza ni un fracaso, sino una operación para extirpar un tumor maligno que salvó su vida. El proceso de divorcio en el juzgado de familia fue muy sencillo, más fácil de lo que había imaginado. Como Sergio no tenía dirección fija y nunca se presentó a las citaciones del juicio, las notificaciones fueron enviadas a la dirección de la antigua casa, pero Sergio no estaba ahí, y las citaciones a través de medios de comunicación tampoco fueron atendidas. El juez dictó sentencia en ausencia del demandado. Valentina quedó oficialmente divorciada en poco tiempo. Cuando cayó el mazo del juez, Valentina no lloró. De hecho, sonrió aliviada, dando gracias repetidamente en su corazón. Salió del edificio del juzgado con pasos ligeros, como si las cadenas de hierro que habían atado sus pies durante todo este tiempo se hubieran roto. Esa noche, en su nuevo apartamento que olía a lavanda por la aromaterapia, Valentina estaba sentada cómodamente en su sofá de piel importado mientras disfrutaba de una taza de té herbal caliente. Estaba leyendo un libro superventas cuando su teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Un mensaje entrante de un número desconocido. Normalmente Valentina ignoraba los mensajes de números extraños, pero por alguna razón su instinto le dijo que abriera ese mensaje. El contenido del mensaje era breve pero lleno de desesperación. Amor, soy Sergio. Pedí prestado el teléfono de alguien en una fonda. Por favor, amor. Mamá está muy enferma. Dormimos en la acera de una tienda. Sofía huyó con nuestro dinero. Siento que quiero morirme si seguimos así. Prometo que voy a cambiar. Por favor, déjanos volver. Todavía queda un poco de amor en tu corazón para mí. Valentina leyó ese mensaje sin expresión. No surgió ningún sentimiento de compasión, ningún deseo de ayudar. Lo único que sentía era asco y una ligera molestia porque su tranquilidad había sido perturbada. Recordó cómo Sergio antes la dejaba sola con fiebre alta mientras él se iba de pesca con sus amigos. Recordó cómo doña Carmen tiraba la comida de Valentina a la basura solo porque le faltaba sal. Recordó la última bofetada de Sergio. Amor. Ese amor ya había muerto, asesinado repetidamente por el trato de ellos mismos. Valentina dejó su taza de té lentamente. No respondió ese mensaje con palabras de enojo ni consejos sabios. Sergio no merecía su energía emocional nunca más. Para Valentina, Sergio era un pasado terminado, un libro cerrado y quemado. Con dedos firmes, Valentina presionó el botón de bloquear en ese número, luego borró el mensaje de su bandeja de entrada,
asegurándose de que no hubiera basura digital ensuciando su teléfono. Se puso de pie, caminó hacia el gran ventanal que mostraba la vista de la ciudad de noche. Vio miles de luces titilando allá abajo, imaginando que en algún rincón oscuro de esa ciudad, Sergio quizás estaba llorando, lamentando su destino. Pero eso ya no era asunto de Valentina. Cada adulto es responsable de las elecciones de su propia vida. Sergio eligió ser un perezoso y un opresor cuando lo tenía todo, así que ahora debía cargar con las consecuencias de ser un perdedor cuando lo había perdido todo. Valentina respiró profundamente, inhalando el aire fresco de libertad. Se sentía plena, completa y fuerte. Se dio cuenta de que no necesitaba a un hombre para ser feliz. Esa felicidad estaba dentro de ella misma, en su capacidad de pararse sobre sus propios pies, en la paz de su devoción religiosa y en el sustento honesto que ella misma buscaba. Esa noche, Valentina durmió profundamente en su cama king size suave, envuelta en sábanas de seda delicadas. Ya no había pesadillas, ya no había miedo al mañana. Sabía que al día siguiente el sol saldría más brillante, iluminando el camino de su nueva vida, un camino limpio de parásitos, un camino hacia la verdadera felicidad que ella misma había creado. Había logrado transformar el dolor en fortaleza, y su mejor venganza era convertirse en una mujer tan exitosa y feliz que la existencia de los traidores ya no era relevante para ella. El tiempo giraba cruelmente para quienes no tenían preparación para enfrentar la dureza de la vida. 6 meses habían pasado desde aquella noche de la expulsión, pero para Sergio se sentían como 6 siglos llenos de sufrimiento. Ahora vivía en un cuartucho miserable en las afueras de la ciudad, en una zona densamente poblada con muy mala higiene. Las paredes de su vivienda eran de madera contrachapada delgada ya carcomida por las termitas. El techo goteaba por todas partes y el piso era solo cemento rasposo y frío. No había colchón suave, solo una estera de palma desgastada que servía de cama cada noche. El olor penetrante de la alcantarilla y el ruido de los vecinos que peleaban frecuentemente se habían convertido en el pan de cada día que tenían que tragar crudo. La condición de doña Carmen empeoró drásticamente desde que Sofía huyó con su dinero. El shock severo y la presión emocional hicieron que su salud colapsara totalmente. La mujer que antes siempre se presentaba arrogante con la barbilla levantada, ahora solo podía yacer débil sobre la estera. Le había dado un derrame cerebral leve que paralizó parte del lado derecho de su cuerpo. Su boca estaba un poco torcida, su habla era torpe y difícil de entender. Ya no había tratamientos médicos caros ni medicinas de patente para ella. Sergio solo podía comprarle medicinas genéricas de la tienda o remedios caseros baratos que él mismo preparaba. Cada noche, doña Carmen solo podía gemir. Sus ojos miraban fijamente el techo del cuarto lleno de telarañas con una mirada vacía, quizás arrepintiéndose de su arrogancia del pasado o quizás todavía culpando al destino que no estaba de su lado. Para sobrevivir, Sergio tuvo que tirar muy lejos su orgullo de exgerente. Trabajaba como cargador en el mercado mayorista tradicional que estaba a 2 kilómetros de su vivienda. Cada día a las 3 de la mañana, cuando Valentina quizás estaba rezando tranquilamente en su lujoso apartamento, Sergio ya tenía que levantarse, aguantando el sueño, y caminar hasta el mercado. Allí cargaba costales de arroz, canastas de verduras y cajas de frutas que pesaban decenas de kilos. Su espalda, que antes solo se recostaba en cómodas sillas ergonómicas, ahora estaba lastimada y encorvada por el peso. Su piel, que antes estaba cuidada, ahora estaba quemada por el sol, áspera y llena de mugre. Sus manos suaves ahora tenían callos y frecuentemente se herían con alambres o astillas de las cajas de madera. Un mediodía caluroso en el mercado mayorista, el ambiente de repente se alborotó. Sergio acababa de bajar un costal de cebollas de 50 kilos de un camión cuando escuchó gritos y alboroto desde la zona de vendedores de oro y ropa. Los silbatos de los guardias del mercado resonaban junto con los gritos de la gente que gritaba «¡Ladrón!». Sergio al principio no le dio importancia. El crimen en este mercado era algo común. Solo quería terminar su trabajo, recibir su pago miserable y comprar arroz con algo para su madre que estaba hambrienta en casa.
Se limpió el sudor que corría por su frente con la manga de su camisa ya sucia, con la intención de alejarse de la multitud para no involucrarse en problemas. Sin embargo, sus pasos se detuvieron cuando escuchó el grito de una mujer que le resultaba familiar. Esa voz era chillona y aguda, llena de miedo y desesperación. ¿Curioso? Sergio se atrevió a treparse a un contenedor de basura de concreto para poder ver hacia el centro de la multitud que estaba haciendo justicia por su propia mano. Su corazón pareció detenerse al ver a la persona que estaba siendo jalada del pelo y arrastrada por la turba. Era Sofía, su hermana. La chica que antes siempre lucía a la moda con artículos de marca ahora se veía muy lamentable. Su cabello, que antes era largo y cuidado, ahora estaba enmarañado y cortado de cualquier manera. Su rostro estaba flaco y demacrado. Sus pómulos sobresalían afilados y había un moretón azul en su sien. Su ropa estaba raída y sucia. Sofía fue atrapada en flagrante delito tratando de robar la cartera de una señora que estaba comprando joyería. La turba furiosa casi la golpeaba si la policía del mercado no hubiera llegado a asegurar la situación. Sergio se quedó paralizado en su lugar. Sus piernas temblaban violentamente. Quería correr a ayudar a su hermana, gritar que era su familia, pero la vergüenza y el miedo lo detenían. ¿Qué podía hacer él? Era solo un cargador pobre que no tenía ningún poder. Si se adelantaba, quizás también lo golpearían junto con la turba que estaba furiosa. Vio a Sofía ser metida en la patrulla de la policía con las manos esposadas. Sofía lloraba histéricamente, llamando a su mamá, llamando a Sergio, pero su voz se ahogaba entre los insultos de la gente del mercado. Las lágrimas corrían por las mejillas sucias de Sergio. Vio la destrucción total de su familia justo frente a sus ojos. Sofía, que se había llevado el dinero de su esperanza de vida para su propio placer momentáneo, terminó siendo una ladrona callejera atrapada. El dinero mal habido que Sofía se llevó seguramente ya se había acabado sin dejar rastro, quizás engañada por alguien o gastado en un estilo de vida que no podía mantener. Sergio cerró su rostro con ambas manos, sintiéndose muy fracasado como hermano e hijo. Se escondió detrás de una pila de cajas de cartón podridas, esperando hasta que la patrulla de la policía se fuera llevando a su hermana hacia las rejas. Con el corazón destrozado, Sergio volvió a su vivienda más temprano. No pudo seguir trabajando ese día. La imagen del rostro aterrorizado de Sofía seguía persiguiéndolo. Caminaba con pasos pesados por el callejón estrecho hacia su cuartucho. Sin embargo, el sufrimiento de ese día aún no terminaba. Al llegar frente a la puerta de su vivienda, vio que sus pertenencias, la estera, la almohada raída, la pequeña estufa de querosén y algunas prendas de ropa, estaban tiradas en el suelo frente a la puerta. Un hombre corpulento con tatuajes en el brazo estaba de pie con los brazos en jarras frente a la puerta. Era el dueño de la vivienda. Su rostro era feroz. Su bigote grueso cruzaba horizontalmente. En cuanto vio a Sergio llegar, el hombre escupió en el suelo. «Oye, Sergio, qué bueno que llegas. Llévate a tu madre que apesta a tierra y tu basura de aquí ahora mismo», le gritó el hombre groseramente. Sergio se sorprendió y suplicó: «Señor, por favor, deme una semana más. Acabo de recibir mi pago hoy. Puedo ir abonando de a poco». «Bah, puros pretextos», lo interrumpió el hombre. «¿Ya llevas 3 meses de atraso? Ya fui bastante paciente. Tu madre hace ruido todo el día, gimiendo y gimiendo, asustando a los demás inquilinos. Su olor también da náuseas. Quiero rentar este cuarto a otra persona que sí tenga dinero. Lárguense rápido o llamo a los vecinos para que los echen». Sergio trató de entrar al cuarto para ver a su madre, pero fue detenido por el hombre. En el pequeño porche, doña Carmen ya estaba sentada en una silla de plástico desvencijada, al borde del callejón. Se veía confundida. Saliva goteaba de la comisura de su boca. Sus ojos miraban salvajemente con miedo, viendo a la gente que observaba. Sergio sintió que su pecho se apretaba terriblemente, como si hubiera una gran piedra aplastando sus pulmones. «Señor, por favor,
Mi mamá está enferma. ¿Dónde está su humanidad? Sergio se postró a los pies del dueño de la vivienda, llorando desconsoladamente. Su dignidad ya había desaparecido por completo. Estaba dispuesto a besar los pies de un extraño por un techo para su madre. Sin embargo, el hombre no se conmovió. La humanidad no puede comprar arroz, amigo. Los negocios son negocios. Váyanse de aquí. El hombre empujó suavemente el hombro de Sergio para que se alejara. Esa tarde, bajo un cielo que empezaba a nublarse, Sergio cargaba a su madre paralizada. Llevaba un bulto de tela con su ropa sucia en la espalda, mientras su mano izquierda guiaba a doña Carmen, que arrastraba los pies. Los habían echado de nuevo. Esta vez realmente no había ningún lugar de destino, no había dinero ahorrado, no había parientes. Sofía estaba en la cárcel. Eran verdaderamente indigentes de verdad. Sergio llevó a su madre caminando sin rumbo, buscando el alero de alguna tienda cerrada o el hueco de algún puente seco para pasar la noche. El karma había llegado a cobrarles de la manera más brutal, cobrando cada gota de lágrima que alguna vez habían exprimido de los ojos de Valentina. Un año después, un elegante salón de eventos en el centro de la ciudad estaba decorado muy hermosamente. Flores frescas adornaban cada rincón. Candelabros de cristal colgaban majestuosos emitiendo luz dorada. Afuera del edificio se alineaban decenas de arreglos florales con felicitaciones de varias grandes empresas y funcionarios de la región. Hoy era el día de la inauguración de la 5ª sucursal de la boutique de Valentina, así como el lanzamiento de la fundación benéfica que había creado para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y para el empoderamiento económico de los menos favorecidos. Valentina estaba de pie en el pequeño escenario cortando la cinta de inauguración con una sonrisa genuina y encantadora. Vestía ropa musulmana de su propio diseño, un vestido largo de corte sencillo, pero que irradiaba un aura de elegancia lujosa. Su velo estaba arreglado impecablemente, su rostro brillaba limpio y sin cargas. Los flashes de las cámaras de los periodistas no dejaban de enfocar su figura, que ahora se había convertido en inspiración para muchas mujeres. Valentina ya no era la mujer reprimida y asustada. Era un símbolo de resurgimiento y éxito. Después de que terminó la ceremonia, el evento continuó con actividades de beneficencia. Valentina y su equipo habían preparado 1000 cajas de comida premium y donativos en efectivo para repartir a los indigentes que habían sido reunidos en el patio lateral del edificio. Valentina insistió en participar directamente en la entrega de los obsequios. Quería ver los rostros de los beneficiarios, quería compartir sonrisas y quería agradecer por las abundantes bendiciones que Dios le había confiado después de que la tormenta de su vida había pasado. La larga fila de beneficiarios de la ayuda se extendía ordenadamente. Valentina con paciencia saludaba a cada uno, entregando la caja de comida y el sobre mientras les deseaba lo mejor. El olor a sudor y polvo de los que hacían fila no incomodaba a Valentina. Ella seguía sonriendo amablemente, sus ojos irradiaban compasión. Hasta que finalmente llegó el turno de un hombre flaquísimo que empujaba una silla de ruedas destartalada. El hombre llevaba una camiseta que ya tenía un agujero en el hombro y pantalones sucios de tierra. Su cuerpo era solo huesos cubiertos de piel, su cabello largo, desordenado y grasiento. Un olor penetrante emanaba de su cuerpo, una mezcla de olor a basura y sudor rancio que hacía mucho no tocaba el jabón. Sobre la silla de ruedas rota que empujaba estaba sentada una anciana cuya condición era mucho más lamentable. La mujer estaba flaca, su cabello blanco desordenado, su mirada completamente vacía y su boca murmuraba constantemente sin emitir sonido. Valentina tomó una caja de comida y un sobre, luego los extendió hacia el hombre con una sonrisa amable. «Adelante, señor. Que sea de bendición para usted y la señora. No olvide rezar», dijo Valentina con su característica voz suave. El hombre no tomó la caja de comida inmediatamente. Su mano sucia y temblorosa se detuvo en el aire. Agachó la cabeza. Sus ojos se quedaron fijos en los zapatos de tacón alto que llevaba Valentina. Esos zapatos.
Había visto ese modelo de zapatos en revistas que su esposa solía leer antes. Lentamente, el hombre levantó su rostro. Sus ojos hundidos se encontraron con los hermosos ojos de Valentina. El tiempo pareció detenerse en ese preciso momento. La boca del hombre se abrió ligeramente. Su nuez de Adán subía y bajaba, tragando saliva que se sentía amarga. Las lágrimas inmediatamente se acumularon en sus ojos turbios. Reconoció ese rostro. El rostro que alguna vez había abofeteado, el rostro que alguna vez había insultado todos los días, el rostro que alguna vez había despreciado por su ego. Era Valentina, su esposa. La esposa que alguna vez lo había servido con todo su corazón, que alguna vez lavaba su ropa, que alguna vez financiaba su vida. «Va, Valentina». La voz del hombre salió muy ronca, casi como un susurro del viento. Valentina se quedó en silencio por un momento. Miró al hombre frente a ella detenidamente. Miró esos ojos, esa nariz y esas líneas del rostro. Aunque estaban cubiertos de polvo y sufrimiento, Valentina reconoció quién era este hombre. Este era Sergio, y la anciana en la silla de ruedas era doña Carmen. Su exmarido y su exsuegra ahora estaban frente a ella como mendigos que esperaban su compasión. El corazón de Valentina latía normalmente. No hubo oleada de ira, no hubo llama de venganza ardiendo. Tampoco hubo compasión que la hiciera querer llorar. Lo único que había era un sentimiento plano, vacío y ajeno, como si estuviera viendo a un extraño que nunca había tenido ninguna historia en su vida. El odio requiere energía, y Valentina ya no quería desperdiciar su energía en ellos. Ya se habían convertido en un pasado irrelevante. Sergio esperaba la reacción de Valentina. Esperaba que Valentina se enojara, lo insultara, o quizás llorara y lo abrazara por compasión. Esperaba que hubiera aunque sea un poco de emoción restante. Sergio quería postrarse, quería gritar pidiendo perdón, quería decirle cuán destruida estaba su vida sin Valentina. Quería decirle que se arrepentía muchísimo, un arrepentimiento que lo quemaba cada segundo durante ese año. Sin embargo, Valentina no hizo nada de eso. Valentina solo asintió cortésmente. Su sonrisa profesional no cambió ni un poco. Puso la caja de comida y el sobre en las manos temblorosas de Sergio, luego con calma desvió su mirada hacia la siguiente persona en la fila. «Adelante, señor. La fila todavía es larga. La señora de atrás debe estar cansada de esperar», dijo Valentina suavemente pero con firmeza, como si hablara con un extraño que obstruía el camino. El corazón de Sergio se hizo pedazos, más destrozado que cuando lo echaron de la casa. La indiferencia de Valentina era el castigo más doloroso. Lo trataron como si no existiera, como si fuera una brisa pasajera. Valentina lo había borrado completamente, no solo de su vida, sino también de su memoria. Valentina había ganado rotundamente. Esa mujer había cerrado el libro de su pasado juntos y lo había quemado hasta convertirlo en cenizas. Un miembro del equipo de seguridad se acercó y amablemente le pidió a Sergio que avanzara porque estaba deteniendo la fila. Sergio, con pasos vacilantes, empujó la silla de ruedas de su madre alejándose. Doña Carmen, que no entendía nada, solo estaba ocupada tratando de alcanzar la caja de comida en el regazo de Sergio, con hambre. Sergio se detuvo en la acera al otro lado del elegante edificio. Se sentó de rodillas junto a la silla de ruedas de su madre. Desde lejos, vio a Valentina subir a un lujoso sedán negro brillante. Su chofer personal le abrió la puerta. Valentina entró con elegancia sin voltear ni un poco hacia donde estaba Sergio. El auto avanzó lentamente, dejando una tenue estela de humo, llevando a Valentina hacia su vida gloriosa llena de felicidad. Sergio abrió la caja de comida con manos temblorosas. Adentro había arroz blanco esponjoso, carne guisada, pollo asado y verduras frescas. La comida más lujosa que había visto en un año. Le dio una cucharada de arroz a la boca de su madre, que inmediatamente masticó con avidez. Luego Sergio se sirvió a sí mismo. El sabor de esa comida era tan delicioso, el mejor catering. Sin embargo, en la lengua de Sergio,
El sabor se mezclaba con las lágrimas saladas que corrían abundantemente mojando sus mejillas. Lloró desconsoladamente a la orilla de la calle concurrida, siendo el espectáculo de los transeúntes. Abrazaba fuertemente la caja de comida regalo de su exesposa, como si fuera la única conexión que quedaba. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, muy tarde. Había tirado un diamante para aferrarse a piedras afiladas, y ahora esas piedras lo habían herido hasta dejarlo insensible. No había camino de regreso. La puerta del perdón ya estaba cerrada, no porque estuviera cerrada con llave, sino porque la dueña de la casa ya se había mudado a un palacio mucho más hermoso. La narrativa de sus vidas terminaba aquí, en puntos muy diferentes. Valentina volaba alto con las alas de su aceptación y trabajo duro, mientras Sergio y su familia se hundían en el lodo que ellos mismos habían creado. Una verdad absoluta se probó ese día. La mejor venganza no es la ira ni los insultos, sino volverse tan feliz, tan exitosa y tan en paz que la existencia de las personas que alguna vez te lastimaron ya no te importe. Su destrucción es solo una pequeña nota al pie en el grueso libro de tu éxito. Y así termina esta historia. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de tratar con respeto a quienes te rodean, sobre cómo el karma siempre encuentra la manera de equilibrar las cuentas, o sobre la importancia de nunca depender de otros para construir tu propia felicidad, me encantaría saber qué piensas. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Valentina? ¿Crees que ella actuó correctamente al no sentir compasión por quienes la maltrataron? Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo significa mucho y me motiva a seguir creando contenido que nos haga pensar y crecer juntos.